Saludos especiales en este día. Damos gracias a Dios porque volvemos a tener la oportunidad de mirar lo que Dios quiere para nuestras vidas y simplemente mirar los principios que Él ha establecido para cada una de nuestras vidas. Terminamos la serie de Filipenses y ahora vamos a tener una serie pues quizá más cortica y la vamos a titular Crisis de Fe. Como hijos de Dios, pues la fe es súper importante, es clave, es fundamental. Pero en muchos momentos tenemos crisis de fe. Por eso tenemos que hoy empezar con un tema especial y es que hacer la voluntad de Dios implica crisis de fe. Hacer la voluntad de Dios implica crisis de fe. Para eso, pues simplemente recordemos un versículo que es tan conocido y está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Así que ese es un principio y es algo tan especial que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero otra cosa que también experimentamos todos es que tenemos crisis de fe. Así que vamos a orar y vamos a meditar en esta hora sobre hacer la voluntad de Dios implica crisis de fe. Señor, te damos muchas gracias porque continuamente estás con nosotros. Gracias porque es precisamente parte de nuestra fe creer en tu presencia y que tú nos acompañas siempre porque creemos que Dios existe y que es un Dios omnipresente y que está en todo lugar. Gracias porque nos acompañas hoy y nos colocamos en tus manos, abrimos nuestro corazón para que la palabra hable y que los principios que tú nos recuerdes y que tú nos enseñes en esta mañana sea algo especial y fundamental para nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. En nuestras decisiones y en todo lo que hacemos hay opciones. Algo así como cuando estamos en un laberinto y llegamos a un sitio donde hay 2, 3, 4 caminos y uno tiene que tomar una decisión. O me voy por el centro, por la izquierda, por la derecha, por este transversal, ¿por cuál me voy? Y siempre estamos en esa continua toma de decisiones. Y una de las cosas que hemos decidido como cristianos es hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios implica conocerla. Pero después de que la conocemos, pues hay algo que nosotros debemos hacer y es tomar también una decisión. Es tomar una acción acerca de lo que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado, de lo que Él ha establecido. Por eso, dos cosas que pueden ayudarnos en esta mañana. Primero, Dios obra y nosotros decidimos unirnos a Él o no. Definitivamente Dios está haciendo muchas cosas. Él tiene bajo control todas las cosas y nosotros somos los que decidimos. O trabajamos con Él y en el plan de Él, en la voluntad de Él, o simplemente trabajamos nosotros sin tenerlo en cuenta. Así que hacer una decisión puede ser a nuestra manera, según nuestra voluntad, según nuestra manera de pensar. Pero la otra decisión es unirnos a lo que Dios quiere hacer. Y cuando tomamos esta decisión, empezamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a orar y descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas y descubrimos que hacer la voluntad de Dios es una tarea divina, es una tarea especial. No es simplemente un plan nuestro,
es el plan de Dios para nuestras vidas. Y ahí empezamos a tener crisis de fe. Ahí empezamos a luchar, por lo menos con dos cosas, con nuestros sentimientos, porque muchos confundimos la fe con los sentimientos. Pensamos que estamos actuando en fe cuando decimos es que siento paz hacer tal cosa, es que siento que lo que estoy haciendo es bueno, y definitivamente nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Actuar con los sentimientos de primera no es lo mejor. Dios dijo en su palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dejarnos llevar por los sentimientos y por las emociones. Un día estamos tranquilos, el otro día estamos inquietos, en un momentico estamos alegres, en el otro momentico estamos tristes. Así que tomar decisiones para hacer la voluntad de Dios fundamentado en nuestros sentimientos no es lo mejor. Martín Lutero dijo, los sentimientos van y vienen y son engañosos. Mi garantía es la palabra de Dios, nada más digno de ser creído. Así que los sentimientos y las emociones son importantísimas, pero la fe debe primar antes que los sentimientos. También luchamos con nuestros pensamientos. En Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pensamos, razonamos, planeamos según nuestros talentos, según cada una de nuestras habilidades, según nuestra forma de pensar. Pero tenemos que mirar que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero hay un pensamiento que está guiado por Dios y ese es el que debemos buscar. ¿Será que entonces tenemos que ir en contra de la razón, de la lógica, del sentido común? No, tenemos que aplicarlo, pero la fe prima sobre los pensamientos. Por eso esa frase que siempre hemos repetido, la fe no está en contra de la razón, pero va más allá de la razón. Así que tenemos que actuar en fe y después que estamos actuando en fe, los sentimientos y los pensamientos se alinean a lo que estamos haciendo según el plan de Dios. En segundo lugar, hay algunos ejemplos de crisis de fe que son ejemplos que nosotros hemos leído, hemos escuchado también muchas enseñanzas sobre estos pasajes que nos deja la palabra del Señor. Pero miremos tres. Josué y los muros de Jericó. Es un pasaje extenso. Está allá en Josué capítulo 6. Por lo menos miremos los primeros versículos. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó estaba en una cuarentena. Jericó estaba en un confinamiento. Todos estaban en casa, no podían ni salir. En aquel entonces las ciudades tenían un muro alrededor, pero las puertas estaban cerradas y no podían entrar ni salir. No por una pandemia como estamos hoy, pero era por los enemigos que iban a dañarlos y iban a conquistarlos. Pero dice en el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El Señor le dijo, yo voy a hacer algo. Así que esa ciudad está cerrada, pero nosotros tenemos que conquistarla. Y le dio la estrategia. Dice en el versículo 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz.
y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esa estrategia que Dios le dio a Josué, yo creo que le produjo una crisis de fe. ¿Cómo así que una ciudad que está bien cerrada, que tiene muros grandes, súper gruesos, y ahora me dice que simplemente dando una vuelta diaria, pero que al séptimo día demos 7 vueltas, entonces los muros se caerán? Eso es algo sobrenatural, algo milagroso, algo que como que no es tan lógico, como que no tiene sentido común, pero ahí estaba la crisis de fe que enfrentó Josué. O le obedezco a Dios y hago su voluntad, o simplemente me quedo en el sitio donde estoy. La orden que Dios le dio, como dije, debió producir una crisis de fe. Cuando algo es humanamente ilógico y no tan acoplado a lo que nosotros pensamos, entonces pues entramos en crisis de fe. El segundo pasaje es el de David y los filisteos en primer libro de las Crónicas, capítulo 14, del versículo 8 en adelante. Dice que oyendo los filisteos que David había sido ungido que había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Ahora, esos filisteos, con todos sus ejércitos, querían agarrar a David y vencer a David con sus ejércitos. Hasta ahora se estaba terminando de posesionar como rey y quizás no estaba bien estructurada todas sus estrategias, y por eso los filisteos dijeron, vamos a aprovechar la oportunidad. Y dice en el versículo 9, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, cuando David se vio en el problema que un gran ejército venía contra él consultó a Dios y le preguntó a Dios, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Él dijo, Señor, por favor, muéstrame tu voluntad. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Simplemente David le creyó a Dios. Como que en ese momento no había tanto para tener una crisis de fe. Le dijo, simplemente salga contra ellos y yo los entregaré en tus manos. Y dice que subieron y los derrotó David. Dice en el versículo 11, la segunda parte, dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. En el versículo 12 dice, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y en el versículo 13, parece que entre el versículo 12 y 13 hay un buen espacio de tiempo, porque dice, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, otra vez, ya sufrieron una primera derrota, pero volvieron a organizarse, volvieron a estructurarse y se volvieron a extender por todo el valle. Y dice que David volvió a consultar a Dios. Pero ahí es donde también David pudo tener una crisis de fe. Si en la primera ocasión Dios le dijo simplemente suba, y él subió y los derrotó, pues él dijo, no, yo ya me sé la fórmula, voy a subir con mi ejército y los derroto otra vez. Pero qué bueno que una de las cosas que debemos aprender es que si hay un problema y Dios nos lo ayuda a resolver, si después aparece el mismo problema, pues no nos la demos de expertos de que ya sabemos cómo resolverlo. Es bueno volver a consultar a Dios y Dios nos dará respuesta. Y por eso dice que volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos. Ahora le dijo todo lo contrario. La primera vez suba tras ellos, ahora no suba tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Ahora le dijo, no tiene que ir directamente contra ellos, simplemente rodéalos.
Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, y así sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Le dijo, ahora usted no es el que va a derrotar al ejército de los filisteos. Usted los va a rodear simplemente, pero ustedes simplemente tienen que tocar la bocina y Dios mismo será el que derrota a los filisteos. Ahí está la crisis de fe. O dejo que Dios actúe, o yo tengo mi ejército que la primera vez pude derrotarlos. Pero dice en el versículo 16, hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Cuando obedecemos a Dios, entonces nos alineamos en la voluntad de Dios y podemos, por así decir, actuar en fe, no en nuestras propias habilidades o en nuestras propias estrategias, sino como Dios lo establece. Quizá la pregunta para hacernos es, ¿cómo actuamos cuando se nos presenta el mismo problema hoy? El tercer ejemplo es el de Pedro y la pesca del pez para pagar impuestos. En Mateo capítulo 17, versículo 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero era una moneda equivalente a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Yo creo que no tenían tanta crisis como la podemos tener nosotros para pagar los impuestos, pero definitivamente cuando se le hizo la pregunta, ¿tu maestro paga los impuestos? Él dijo que sí y no había ningún problema. Pero es que estaban los cobradores ahí y parece que les tocaba pagarlos en ese momento y ellos estaban en ese momento sin fondos. Estaban en problemas. Y entonces, pues aunque el Señor dio una enseñanza y dijo, pues bueno, los que son ciudadanos de acá pagarán los impuestos, pero yo soy el Señor, yo soy prácticamente un extranjero en esta tierra, pues yo no voy a pagar. Pero para que no se ofendan, Pedro, pague, pero haz lo siguiente, ve, pesca un pez y cuando lo tengas, ábrele la boca y hallarás los 4 dracmas. Que era exactamente el valor del impuesto. 2 dracmas por Jesús y 2 dracmas por Pedro. Creo que la crisis de fe en Pedro estuvo cuando el Señor le dijo que fuera a pescar. Toda la vida Pedro había pescado. Ir a pescar un pez no era mayor inconveniente. El asunto era que tenía que pescar un pez. Después que lo pescara, abrirle la boca y encontrar las dracmas para pagar el impuesto ahí en la boca de ese pez. Eso era un milagro, eso nunca sucedía. Los peces nunca tienen monedas en su boca. Tendrán otras cosas, menos monedas. Pero Pedro lo hizo. Y cuando lo hizo, entonces encontró esas dracmas y pagó el impuesto. Cuando obedeció, aunque parecía algo un poco ilógico, irrazonable, no era como de sentido común, no era lo más normal, encontró que obedecer y hacer lo que Dios quiere según su voluntad, entonces establece fe en nuestras vidas. Pedro actuó en fe y se cumplió lo que Dios le había dicho, pues que sucedería. Creo que hoy
tenemos que también actuar en fe en muchas áreas de nuestra vida. La fe significa moverse hacia adelante, aunque no podamos ver lo que sigue. Humanamente no es fácil. Siempre hacer algo que no podemos ver, ni no podemos planear, ni podemos pues hacer como un derrotero. Como que nuestra fe ahí empieza a tener crisis. Pero lo importante es que si Dios es el que lo dijo, Dios es el que también establece fe en nuestras vidas. Nosotros solamente tenemos que abrir nuestro corazón para que Dios establezca fe en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Se cuenta la historia de una casa que se estaba incendiando. Y un muchacho que estaba dentro de la casa no alcanzó a salir. Cuando él intentó salir, ya por las puertas, por las ventanas, todo estaba lleno de fuego. Cuando él lo que hizo fue treparse al techo y allí, porque era lo único que podía hacer. Pero si nadie venía a rescatarlo, pues iba a morir ahí en el incendio. Pero de un momento a otro escuchó la voz. Y era la voz de su padre. Y entonces el papá le decía, hijo, tírate por favor. Y el muchacho le decía, papá, pero ¿cómo me voy a tirar? No veo nada. Hay humo, hay fuego. No veo nada. ¿Cómo me voy a tirar? Y el papá simplemente le decía, hijo, tírate por favor. El muchacho insistía que no veía nada, pero el papá le dice, hijo, yo te puedo ver, tírate. Y eso es todo lo que importa, que yo te pueda ver. Y pues creo que el muchacho se tiró y el padre pudo rescatar a este muchacho. Definitivamente, a veces nosotros no podemos ver exactamente lo que viene después, pero Dios sí tiene en control todas las cosas y Dios establece bendición para nuestras vidas. Así que dejemos todo en las manos de Dios, siempre con fe, siempre creyendo en Él, siempre confiando en Él, y habrá cosas que aunque no sean tan comprensibles para nosotros, vamos a salir adelante porque Dios es el que nos va a sacar en bendición. Pidamos en esta mañana a nuestro Dios que aumente nuestra fe, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos desarrollar nuestra fe y que sigamos utilizando los recursos que Él dejó. Y el mayor recurso, la palabra de Dios, establecer lo que Dios tiene ahí como principios para nuestras vidas. Y hay otros recursos como la oración. Y pues tenemos que también establecer bien la parte de la oración, porque quizá nos hemos o tenemos una enseñanza equivocada de la oración. Pensamos que la oración solamente es para pedirle algo a Dios. Y la oración, gracias al Señor, porque nos permite alguito para pedirle. Pero la mayor parte, el mayor propósito, el mayor objetivo de la oración es que nosotros desarrollemos una comunión y una relación con nuestro Dios. Por eso la oración modelo, el Padre Nuestro, hasta por allá al final es cuando se empieza a pedir, pero empieza simplemente diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y Él va colocándonos ese ejemplo, que lo primero es nuestra comunión con Dios. Vamos a orar y que Dios de una forma especial toque nuestras vidas. Y a veces hay crisis de fe naturales, pero a veces hay otras crisis de fe si queremos obedecer lo que Dios ha establecido. Así que vamos a orar y vamos a creer que ante ciertas situaciones Dios obra y vamos a salir victoriosos. Y la victoria más grande es obedecer el plan que Él tiene para nuestras vidas. No es tanto salir de nuestros problemas, sino hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando hacemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, Él se ocupa de nuestros problemas. Y entonces, como es bien conocido el versículo de Mateo 6:33, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura.
Nuestros problemas y nuestras situaciones, Dios los conoce. Los colocamos en sus manos y seguro que Él va a obrar. Oh Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites tomar tu palabra y encontrar principios sencillos pero poderosos. Gracias, Señor, porque esa palabra nos orienta. Y gracias, Señor, porque nos anima a que debemos establecer fe en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y definitivamente, si actuamos en fe, entonces dice que Él es galardoneador de los que le buscan. Seguro que Él nos va a dar un galardón, un premio, Él nos va a bendecir, Él va a mandar una bendición y una respuesta especial para todas nuestras inquietudes, para nuestros problemas, pero primero que establezcamos comunión con Él y una fe que le pueda agradar a Él. Señor, en tus manos está todas nuestras vidas, nuestras familias, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestras profesiones, nuestros oficios, y que en fe actuemos, que aunque todavía no vemos ciertas cosas, las vamos a ver con resultados excelentes para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno poder compartir de la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que este tiempo debe ser un tiempo para orar más profundamente, para estudiar más la palabra y vamos a crecer en fe. Dios les bendiga. Buena semana. Que este tiempo sea un tiempo muy, pero muy especial para ser pues esas personas en la cual nuestra fe va a crecer y va a ser de bendición. Bendiciones, buena semana. De pequeños hemos pertenecido a esta gran familia Cristo Vive y aquí es nuestra evidencia. Este certificado nos lo dio el pastor Octavio cuando nos presentó ante Dios y ante la iglesia. La misión de esta semana es decir un versículo que nos guste. Tenemos muchos versículos que nos gustan, pero elegimos uno de ellos que es este. Se lo voy a leer. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 123, 1. Aunque no nos hemos podido reunir en persona, nos hemos podido reunir en plataformas como Zoom. En ese tiempo hemos aprendido del amor y el cariño que nos llevamos. Y les voy a contar mi versículo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Chao, familia Cristo Vive. Y esta ha sido nuestra misión. Que Dios los bendiga.